camino hacia la madurez. Estamos un poquito más adultos que antes, espiritualmente hablando, Estamos un poquito más adultos. Acuérdense que el Señor nos pide, habíamos leído Hebreos 6:1. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Y habíamos visto que es un proceso el buscar ser adulto espiritualmente, el ir creciendo. Y se acuerdan que habíamos visto también que la adultez, ¿qué era? La adultez o buscar la adultez espiritual es tratar, o la madurez es tratar de hacer coincidir nuestra vida práctica, ¿sí?, con esa realidad espiritual que ya tenemos en Cristo Jesús. Es hacer coincidir nuestra vida cotidiana con aquello que ya tenemos posicionalmente en Cristo Jesús. Que a veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque, como comentábamos antes, sabemos que tenemos el Espíritu Santo, sabemos que Él tiene el poder, y el mismo poder que obró Dios al resucitar a Jesús de los muertos lo tenemos nosotros. Pero a veces es como que nos cuesta esa vida, eso que ya sabemos que lo tenemos, a la vida cotidiana, a la vida de todos los días, ¿sí? Tal vez a veces el domingo es más fácil, porque ya estamos como más enchufados, venimos a la iglesia, o es el día del Señor, pero a veces de lunes a sábado es como que nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta un poquito más. Y yo quiero que podamos pensar en este momento en que a veces alcanzamos la madurez, el ser adultos espiritual, mediante tentaciones o mediante pruebas. Es decir, las tentaciones y las pruebas son utilizadas por Dios ¿para qué? Para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos ser adultos espirituales. Desde que nacimos en este mundo y hasta que el Señor nos venga a buscar, vamos a pasar, no digo cotidianamente, pero vamos a pasar rutinariamente por situaciones de tentaciones y situaciones de prueba. ¿Sí? Las pasó Adán y Eva, ¿sí?, y la va a pasar el último humano que esté acá esté en la tierra y que sea cristiano. ¿Sí? La pasó el Señor Jesucristo. Ahora tenemos palabra del Señor en la Biblia que nos alienta. Mira, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Estoy leyendo la versión 60. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En la versión Dios habla hoy dice así: ustedes no han pasado por ninguna prueba, 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir prueba más dura de la que puedan soportar. Por lo contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Fíjense que en una versión o en la otra usa el mismo concepto, la misma idea, todo, pero hay una palabra que cambia un poquitito, ¿sí? En la versión 60 o en versiones anteriores habla de tentación, y en la versión Dios habla hoy, o en otras paráfrasis, habla de prueba, ¿sí? Realmente, y hay otras paráfrasis que dice tribulaciones, ¿sí? Tribulaciones. Es decir, que la tentación, que es aquello que Satanás nos ofrece, ahora vamos a ampliar un poquito el concepto, puede ser utilizada por Dios
como una prueba para que nosotros crezcamos, ¿sí? Y mientras que estemos acá y el Señor nos venga a buscar, vamos a pasar por estas situaciones. Lo primero que quiero que pensemos es que podamos definir un poco estas palabritas, ¿sí? Cuando pensamos en tentación, la palabra original, ¿sí? Tentare, significa temblar o templar. Templar significa probar, significa hacer prueba de, ¿sí? A veces se usa como sinónimo de seducir. En realidad, si vamos a la Biblia, encontramos que esta palabra viene de dos palabras, bueno, griegas o hebreas, pero básicamente significan dos conceptos la misma palabra, ¿sí? Es decir, la misma palabra en su original se puede usar para dos conceptos: para probar o ensayar, que es la idea de que del metal, cuando lo ponen en el crisol, ¿vieron? O lo ponen sobre el fuego. ¿Para qué? Para que el metal sometido a determinada temperatura separe, ¿qué cosa? La impureza del verdadero metal. Ese es un significado que encontramos en la Biblia, el probar, el ensayar, ¿sí? Que no tiene una connotación negativa, ¿sí? Al revés, es algo positivo, es la prueba que nos purifica. Vamos a decir, lo que viene de Dios, o lo que Dios permite para purificarnos. Tenemos un ejemplo en Proverbios 17:3, te lo voy a leer, que dice: el oro y la plata, el fuego los prueba, los pensamientos de Dios los prueba, los pensamientos del hombre los prueba el Señor. Es decir, ahí se usa ¿qué? Se usa el probar como algo positivo, que proviene de Dios, que tiende a ensayar, a ver cómo está la cosa, a purificar. Pero también en la Biblia encontramos esta misma palabra, en su original, que se usa para sondear los puntos débiles, ¿sí? Es decir, para probar dónde está el bien o dónde está el mal, para probar la debilidad de uno, ¿sí? Y tiene más que ver con el tentar hacia el mal o infortunar hacia el mal, ¿sí? Es decir, que tiene que ver más ya no con algo positivo, sino tiene que ver con algo que es para hacernos mal a nosotros. Es decir, que tanto una cosa en una aplicación de la palabra como en la otra, es decir, en la prueba o en la tentación, las dos nos ayudan a la madurez. La prueba podemos decir que viene de parte de Dios y la tentación podemos decir que viene de parte de Satanás, ¿sí? La prueba que viene de Dios es para templarnos, para limpiarnos, para ayudarnos a madurar. Pero cuando viene de parte de Satanás es para seducirnos, para ver y apunta a los puntos débiles que tenemos. ¿Para qué? Para hacernos el mal. Para hacernos el mal. Ahora, acá va a depender también de nuestra reacción ante esto, ¿sí? De cómo vamos a reaccionar ante tanto la prueba como la tentación. Ahora, te invito a buscar otro pasaje. Vamos a 1 Juan, capítulo 2. Porque quiero que en segundo lugar empecemos a pensar cuáles son las vías de tentación que a veces Satanás usa. ¿Cuáles son aquellas vías que Satanás usa para tentarnos? Y vamos a 1 Juan, capítulo 2. Capítulo 2, 1 Juan, capítulo 2. Versículo 16, dice: porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. 1 Juan 2, 16. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de nuestra naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Fíjense que el apóstol Juan dice que nada de lo que el mundo ofrece viene de Dios. Es lógico, porque los principios del mundo son contrarios a los principios de ¿quién? De Dios. Porque el mundo se rige bajo los principios de Satanás, es el reino de la oscuridad, y Dios, los principios de Dios son del reino de la luz, son completamente opuestos,
¿Sí? Por eso parecería que fuera medio como obvio, decimos, ¿cómo Juan se dedica a aclarar esto? Y sí, necesitamos a veces nosotros aclarar esto, ¿no es cierto? Porque a veces es como que se confunde las cosas, ¿sí? Y a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo. Entonces, parecería no tan obvio. Entonces Juan aclara y dice, mira, no todo lo que el mundo te ofrece, ¿sí? O nada, porque fíjate, no dice no todo, dice nada de lo que el mundo te ofrece coincide o viene del Padre. Porque lo que el mundo te ofrece, dice, los malos deseos de la naturaleza humana, ¿sí? Aquellos malos deseos de nuestra tendencia o nuestros deseos carnales, ¿sí? Que son deseos egoístas que piensan en nosotros, pensamos el deseo de poseer todo lo que agrada a nuestros ojos, ¿sí? Y el orgullo de las riquezas. ¿Te acuerdas en la tentación del Señor? Mateo capítulo 4, ¿no es cierto? Después léelo tranquilo. Mateo capítulo 4, del 4 al 11. Ahí en la tentación del Señor es interesante ver que, en primer lugar, el momento en que ocurre la tentación. La tentación del Señor, si vos lees el pasaje anterior, ocurre después de ¿qué cosa? Después del bautismo. Después de su presentación, su gran presentación pública. Después de cuando Él es reconocido ante todos los que estaban ahí, ¿sí? No solamente por Juan, sino todos los que estaban ahí, escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Él, o sea, después de que hay ese reconocimiento, podemos decir ese momento de triunfo, si me permitís, de que Él es reconocido como quien Él es, ¿viene qué cosa? Viene la tentación. Y esto es algo que ocurre a veces en nuestra vida. En los momentos de triunfo, de victoria, en los que nos sentimos bien, ojo, porque puede ser que sean momentos donde también Satanás ahí nos quiera tentar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Dice el versículo primero del capítulo 4, te lo voy a leer, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Sí? Para que el diablo lo pusiera a prueba. Y el diablo le ofrece, ¿sí? No vamos a entrar en el detalle, pero ofrece justamente enfocado a estas tres cosas que leímos en 1 Juan, es decir, y en el primer caso, cuando lo tienta para que convierta las piedras en pan, era algo, lógico, era algo que no era mal, era legítimo, digamos, en el hecho de que él tenía hambre. Tal vez lo ilegítimo era la forma que lo iba a hacer, ¿no es cierto? Porque él se iba a sujetar a la ordenanza de lo que Satanás le decía. Pero ahí Satanás está apelando a este deseo, ¿sí? O esta atención a uno mismo, a este orgullo de dudar del Padre y tirarse, o a esto de el poder, la vanagloria, de tener todos los reinos del mundo. Está apelando a eso mismo. Pero es interesante ver también que el único que estuvo ahí con Jesús, humanamente, ¿quién fue? Humanamente, ¿quién estaba humano al lado de Jesús en ese momento en la tentación, en el desierto? Nadie. Estaba él solo. Quiere decir que él le contó todo lo que había sucedido a los discípulos, que después lo transcriben. ¿Sí? Ahora, yo me ponía a pensar, ¿por qué? Porque podían no haber dicho nada a Jesús. Porque no es como estos casos que hay testigos, ¿sí? Oculares, que ven y cuentan o escriben. Ahí no estaba nadie, estaba Jesús solo. Sin embargo, lo cuenta. Tal vez lo cuenta para que sea una ayuda para nuestras vidas. Tal vez lo cuenta porque ahí está mostrando el Señor una estrategia para poder vencer. ¿Sí? Evidentemente, él estaba en buena sintonía con el Espíritu Santo de Dios, que lo guió a ese lugar. Y evidentemente, él conocía la palabra porque muchas veces cita, escrito está.
Evidentemente, creo en lo personal, que Él está revelando eso para que nosotros podamos aprender, de ahí darnos cuenta que Satanás sigue usando la misma estrategia y que nosotros tenemos la misma estrategia para vencer. Les leo un párrafo de un libro de MacArthur y me gustó, por eso lo copié para podérselos leer. Él dice: la tentación de Jesús para convertir las piedras en paz era para cumplir los deseos de la carne, al usar sus poderes divinos para fines egoístas. La tentación a lanzarse del pináculo del templo fue para cumplir los deseos de los ojos, al alargar ante el mundo y buscar fama por medio del sensacionalismo. La tentación de agarrar el control inmediato de los reinos del mundo fue para satisfacer la vanagloria de la vida, cediendo al poder y a la voluntad de Satanás. ¿Y qué está diciendo acá MacArthur en este párrafo? Que está afirmando que sigas usando la misma estrategia de Satanás. ¿Sí? La misma estrategia. Ahora, nosotros, con la ayuda del Señor, podemos hacer que esa tentación sea una victoria. Fíjate que ahí se mezcla, es como que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y habla de tentado, pero hay versiones que habla de prueba. ¿Por qué? Porque él salió victorioso. Si bien Satanás lo quiso tentar, pero él salió de esa tentación, prueba, victorioso. Y de la misma forma, nosotros ante una situación de tentación podemos salir igual victoriosos ante esa circunstancia que Satanás inicie para hacernos mal, para tocar nuestro punto débil y hacernos caer, pero Dios lo puede usar para la victoria. Mira, busquemos otro versículo. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Santiago 1, 2. Dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza lo lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. Versículo 12 del mismo capítulo. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado de Dios, porque Dios no siente la tentación de algo, no siente la tentación de hacer algo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Fíjense que el pasaje de Santiago, ¿sí? Después si quieren leerlo completo, en el capítulo 1 del 2 al 15, corridito, ¿sí? Todo el pasaje. Pero viene hablando en primer lugar que tenemos que tener, ¿sí? O considerarnos, sería la idea, muy dichosos o muy felices cuando pasamos por una prueba. Y vos decís, pero ¿qué está escribiendo Santiago? ¿Cómo voy a estar contento cuando paso por una prueba? Y él habla, es más, en la versión 60 y en el original habla de sumo gozo, es decir, de mucha alegría, ¿sí? De sentirse muy contento cuando pasamos por alguna prueba. ¿Pero por qué? Porque la prueba es para producir algo en nosotros. Y esto lo tenemos que tener presente. Que la prueba es para producir algo bueno en nosotros. Dios no nos permite la prueba o nos deja que tengamos una prueba para
para que no nos sintamos, porque Él es masoquista y quiere que nos sintamos mal. No, Él permite esa prueba para nuestro bien. Fíjate que el pasaje habla de que produce. ¿Sí? La idea original de esa palabra produce no da la idea de algo instantáneo. Da la idea de que es algo que es como un proceso en curso. Es decir, que la prueba lo que va produciendo en nosotros, no algo instantáneo, sino va produciendo en nosotros una obra completa, una obra plena, algo bueno para nosotros. ¿Sí? Es decir, que la prueba tiene un resultado positivo en nosotros. Si Dios la permite es para que crezcamos. Por lo tanto, cuando viene la prueba, tenemos que, por eso podemos estar contentos, porque sabemos que Dios se está ocupando ¿de qué? De nosotros, de nuestra perfección, de que nos ama, de que quiere lo mejor para nosotros. Todo lo contrario que a veces se dispara en nuestra mente. Es decir, cuando viene una circunstancia difícil, un problema, una prueba, enseguida nos enojamos. Y tenemos que decir, bueno, el Señor se está ocupando de mí. El Señor me está ayudando a que yo madure. Fíjate que en la versión 60 dice, para que produzca en nosotros su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, usa la versión 60. ¿Sí? Este a veces dice, no, esta persona es una persona cabal. ¿Por qué? Porque es una persona íntegra, plena, completa, que no tiene doblezas. Bueno, Dios quiere hacer en nosotros su obra completa, para que seamos perfectos, plenos, cabales, ¿sí? Que tengamos entereza en todo sentido, física, emocional y espiritualmente. Por eso Dios nos hace pasar por pruebas. ¿Sí? Por eso Dios nos hace pasar por pruebas. ¿Sí? Ahora, después también el apóstol Santiago aclara, ¿no es cierto? Santiago aclara, y lo leímos después, a partir del versículo 12, que si viene una tentación, ¿sí? No digamos que es Dios el que nos está tentando. Aunque Dios puede usar la tentación como una prueba. Pero el origen es de Satanás porque va a apuntar a nuestro punto débil para hacernos caer. Ahora, ante toda esta circunstancia, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, tenemos que ser responsables. Responsables en esos tiempos de tentación. ¿Sí? Responsables, ya vamos a hablar un día de esta palabrita, pero habla de responder, ¿sí? Con nuestras habilidades. Esa es la idea. Yo soy responsable porque respondo ante la circunstancia, ante lo que me tocó, con lo que yo tengo, con mis habilidades. Y tenemos que ser responsables en esos momentos de tentación, en esos tiempos de prueba. Tenemos que responder bien, sabiendo que Dios lo está permitiendo para nuestro provecho, porque Él quiere que maduremos, que crezcamos. Por eso es que a veces nos vienen siempre los mismos problemas. ¿Y por qué nos vienen siempre el mismo problema? Porque no respondemos con responsabilidad. Entonces es como que el Señor nos dice, no aprendiste la lección de nuevo, a ver cuánto es 1 más 1. No aprendiste a sumar de vuelta, cuánto es 1 más 1. Nosotros decimos, otra vez lo mismo. ¿Y por qué? Es como que repetimos el grado. ¿Sí? Primero tenemos que ser responsables. Tenemos que poner nuestra mirada en lo importante. ¿Sí? Poner nuestra mirada en lo importante no es mirar acá, tal vez en la circunstancia, o en las personas que están en la circunstancia. ¿Sí? Pues a veces nos agarramos con las personas que están en el problema, ¿sí? Y tenemos que realmente poner la mirada en lo importante y ver qué es lo que Dios está permitiendo. ¿Qué consecuencias puede traer o me muestra Dios de lo que estoy viviendo? ¿Sí? No quedarme en lo inmediato. ¿Sí? Tenemos que identificar cuáles son también nuestros puntos débiles, eso es importante. Cada uno de nosotros tenemos nuestro taloncito de Aquiles, ese lugarcito débil, ¿no es cierto? Tal vez el mío no es el mismo que el tuyo, ¿sí? Pues no somos todos iguales, pero tenemos nuestro punto débil, que es ahí donde a veces Satanás es como que vuelve ahí. Entonces tenemos que identificar esos puntos débiles. Tenemos que ser responsables también ante otros y saber que a veces nuestras acciones, ¿sí?
pueden dañar a otros. Y ser responsables ante otros quiere decir también, a veces, buscar compañeros de oración, gente que nos pueda apoyar en esas circunstancias, gente que nos pueda aconsejar en esas circunstancias. Tenemos que leer la palabra, ¿sí? Acordate, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, pero es el que toma la palabra para aplicarla, para traerla a nuestra mente. El Señor dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Tiene que entrar la palabra en nuestra mente y ahí el Espíritu la va a aplicar a la circunstancia, a ese momento, conocer la palabra, conocer las promesas de Dios, conocer cómo Él actuó en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y tal vez no va a abrir un río ahora, pero Él sigue siendo el mismo en sus características, en sus atributos, en su forma de actuar. Y tenemos que orar al Señor, tenemos que depender de Él en oración en esos momentos de tentación. Pero volvamos a 1 Corintios capítulo 10 y con esto terminamos. Volvemos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera Corintios 10, 13. Ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir prueba más dura de la que puedan soportar. Por lo contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Primero, las pruebas que el Señor nos da son como las pruebas que Dios nos da, dice, no les ha sobrevenido una prueba que no sea humanamente soportable. Yo me quedé enganchado en esa palabrita humanamente, ¿sí? El otro día la pensaba y leí algo que hacía el comentario. Al ser humanamente, quiere decir que no es de nosotros solo, es algo humano. Es algo que lo puedo pasar yo, lo podés pasar vos, lo podés pasar vos. Porque a veces parece que la prueba la pasamos nosotros solos, ¿no es cierto? Y vos no me entendés, vos nunca pasaste esto. Y nuestra prueba la pasa también el otro. Es decir, nuestra prueba es algo común y corriente. Nuestro problema de trabajo que tenemos, nuestro problema de enfermedad, cualquiera de los problemas que nosotros tenemos, ¿sí? Cualquiera de los problemas que nosotros tenemos, también lo tiene otro. Lo pasó Jesús. Y lo pasó el Señor. Dice que Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de qué, de lo que podamos resistir. Otra cosa interesante de este versículo. Tenemos todos una capacidad para soportar. ¿Viste? A veces decimos, no soporto más, no doy más. Pero Dios conoce hasta dónde damos. Dios es fiel que no los dejará ser tentados más de lo que puedas. Es decir, Dios nos conoce y no nos va a llevar más de lo que podamos soportar. A veces nos exige para ver nuestra resistencia, pero si nos exige porque podemos dar un poquito más. ¿Sí? Dice también, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Es decir, que a veces nosotros no vemos la salida, pero para Dios hay muchas opciones sobrenaturales que nosotros no vemos. Y Él tiene todo el poder. Es decir, que Él ya tiene preparada la salida. Tal vez no la estamos viendo, pero Él prepara todo, nos conoce la capacidad de soportar y también nos da esas opciones para salir, esa opción para salir. Y fíjate que en todo este versículo habla de que Dios se está moviendo. Dios no nos va a dejar una tentación más humana de la que podamos soportar. Dios conoce hasta dónde soportamos. Dios nos da la salida. Es decir, que en todo momento de prueba o de tentación inclusive, el poder de Dios está. El poder de Dios está actuando. Dios está actuando ahí en esa circunstancia. Y Dios puede sacar de algo
que a nosotros humanamente nos parezca malo, lo puede sacar en bueno. ¿Sí? Y Dios es el que se va a encargar de tratar con nuestros enemigos y de sostenernos. Tenemos que ser dichosos, tenemos que estar contentos, tenemos que aceptar las pruebas, porque las pruebas y las tentaciones nos van a ayudar a crecer. Y aprendamos en esos momentos, porque si no va a venir la misma circunstancia nuevamente, porque no aprendimos. ¿Sí? El objetivo es que Dios quiere que crezcamos, que seamos adultos espiritualmente, y las pruebas nos llevan en ese proceso. Las vamos a tener siempre. El tema, lo bueno es que sean diferentes, para que podamos ir creciendo. Yo nunca corrí una carrera con obstáculos, ¿sí? Pero dicen que el que corre con obstáculos, una de las cosas que se le enseña es no fijar la mirada en el obstáculo. ¿Vieron en las vallas? Porque si mira mucho las vallas, no mira la meta. Dice que una cosa que le enseñan es mirar a la meta y bajar un poquito la mirada para ver el obstáculo y saber hasta dónde, y saber que tiene que levantar la pierna. No hasta dónde la tiene que levantar, ¿sí? Pero él sabe que tiene que dar esa zancada. De la misma manera, nosotros tenemos que poner la meta, ¿sí?, en el Señor. Hay vallas que saltar. Nosotros tenemos que tomarle la mano y saber la altura de la zancada que tenemos que dar. Pero siempre vamos a tener una valla para saltar. Pero nuestros ojos tienen que estar en la meta, en el Señor, en crecer espiritualmente, en madurar. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos entender a la luz de tu palabra que vos permitís las tentaciones, que vos nos mandás pruebas para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que seamos completos, plenos espiritualmente. Padre, te queremos pedir por tantas veces que nos quejamos, que protestamos, Señor, cuando viene la prueba. Padre, ayúdanos a realmente cambiar nuestra forma de pensar y ver la prueba, ver la tentación como una oportunidad para crecer. Amén. Padre, ayúdanos realmente a poder utilizar tu palabra, a poder realmente que penetre tu palabra en nuestra mente para que en esos momentos tu espíritu la utilice para vencer la tentación. Señor, gracias porque vos querés que crezcamos espiritualmente, que maduremos. Ayudándonos a poner nuestros ojos en vos, en el gran objetivo de ser adultos espirituales. Y saber que va a haber vallas que saltar, pero con tu ayuda lo podemos hacer. Padre, gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.